Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a la celebración del Día del Contador Público. Qué buen momento para regalarnos un aplauso por tan linda profesión. Vamos a agradecerles inicialmente a todos los asistentes apagar sus celulares o ponerlos en modo de vibración para que no causemos interrupciones durante la celebración de este evento. Los estudiantes entre séptimo y décimo semestre de Contaduría Pública han recibido un volante como este, ¿cierto? Entonces, el Instituto Nacional de Contadores Públicos ha tenido el día de hoy el honor de invitar a toda esta población estudiantil a que se inscriban totalmente gratis en la página del instituto y pueden participar posteriormente. Vamos a tener el sorteo de 2 cupos de fidelización para que ustedes puedan asistir a eventos organizados por el instituto, ¿de acuerdo? Entonces es importante que en el transcurso de la jornada vamos a realizar esto. Damos la bienvenida entonces a todos nuestros asistentes y damos inicio formal a esta celebración, para lo cual voy a invitarlos a que se ubiquen de pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República de Colombia. Minuto de silencio en conmemoración de los héroes de la patria caídos en acción. Oración del silencio. Señor de los ejércitos, guía suprema que dirige los destinos de la humanidad. En tu morada eterna están miles de almas que en vida y como soldados de la patria portaron las armas de la República e hicieron de su entrega al servicio de sus conciudadanos un credo de fe. En sus corazones nunca se albergó el odio ni el rencor por tantos enemigos del pueblo colombiano. Sus manos empuñaron las armas con la convicción profunda de buscar mejores destinos para la nación y enfrentar con el valor que infunde tu gracia a quienes han sembrado de muerte esta tierra colombiana.
Ellos, amado Señor, lucharon con el convencimiento de un trabajo digno, grande y generoso por el bienestar de los colombianos, por la tranquilidad de los campos y ciudades, por la concordia y la convivencia pacífica de sus conciudadanos. Permíteles, Señor, gozar de tu heredad en la morada eterna, y bendice a aquellos que hoy los reemplazan con igual convicción, luchar por la misma noble causa, una patria libre de amenazas. Bendice, oh Señor, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Llénanos de fe y esperanza en su destino. Haz que esta casa de estudio, desde el campo de la ciencia, luche por la misma noble causa. Una Colombia grande y llena de tu paz. Bendícenos a todos, Señor. Himno de la Universidad Militar Nueva Granada. Con loor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral, y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con loor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Saturemos de ciencia las mentes en el aula que es rico fanar, y llevemos erguida la frente que preludia la marcha triunfal. Con loor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. ¿Podemos tomar asiento? Invitamos a todas las personas que se encuentran en la parte superior del ingreso ubicarse. Esta noche contamos con la presencia del señor Contador General de la Nación, el doctor Pedro Luis Bohórquez Ramírez, contador público de la Universidad de La Salle, con estudios posgraduales en alta gerencia y alto gobierno en las universidades de los Andes y Militar Nueva Granada, control interno de gestión en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, Administración y Gestión de Crédito en la Escuela Nacional de Habitación y Vivienda ENAP en Río de Janeiro, Brasil. En su trayectoria laboral y profesional se ha desempeñado como asesor del despacho del Viceministro de Trabajo, director seccional administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá y Cundinamarca, subdirector nacional administrativo y financiero, jefe de la Oficina de Control Interno, director financiero nacional, director regional de Bogotá y Cundinamarca, director general encargado del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. De igual manera, ha trabajado en importantes entidades del Estado y del sector privado, como en la Contraloría General de la República, Registraduría Nacional del Estado Civil, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, director de Contabilidad de la Federación Nacional de Arroceros, FEDEARROZ, decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad San Martín,
director de la revista Conciencia, secretario ejecutivo del Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina, FOCAL, maestro en las Universidades Nacional de Colombia, La Salle, Gran Colombiana, Central, San Martín y conferencista nacional e internacional en temas de orden contable. Damos apertura del evento de celebración del Día del Contador con nuestro señor vicerrector general, el brigadier general Alfonso Vaca Torres. Antes de leer unas palabras de bienvenida y de apertura a este evento, quiero, doctor Borges, darle un agradecimiento especial por acompañarnos. Y quiero decirle a estos estudiantes que están hoy en el aula máxima de nuestra universidad que el doctor Borges es un orgulloso, creo que sí, egresado de nuestra universidad en uno de nuestros posgrados. Lo digo con mucho cariño y con mucho orgullo porque es un referente para nuestros estudiantes, un egresado de la Universidad Militar, ocupando uno de los cargos más importantes en el sector público. Muchas gracias nuevamente, doctor Borges. La Universidad Militar Nueva Granada le da la bienvenida al señor Contador General de la Nación en la celebración del Día del Contador Público, rindiendo homenaje a estos hombres y mujeres que diariamente realizan una labor invaluable en la administración de empresas públicas y privadas. El 1 de marzo de 1975 se llevó a cabo la primera reunión nacional de juntas directivas de agremiaciones de contadores de Colombia. Allí se congregaron prácticamente todas las asociaciones nacionales y regionales de contadores de la época y se tomó la decisión de aprobar el Día del Contador en Colombia como muestra de independencia respecto de la economía extranjera que durante mucho tiempo tuvo el monopolio de esta área. Hoy queremos reconocer y exaltar la labor de los profesionales de la contaduría pública, quienes brindan credibilidad y dan fe pública sobre los estados financieros de las organizaciones y basados en la información desarrollan estrategias de proyección empresarial. La contaduría pública en la actualidad es una profesión de altos niveles de excelencia académica e investigativa. Ya no solo se limita a la teneduría de libros, sino que también se investiga y se consolida un profesional integral capaz de conocer, ser y aportar desde sus conocimientos en la transformación del país, con muchas posibilidades de crecer con el aporte de sus recursos humanos e intelectuales. El programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada fue creado en el año de 1990. Se ofrece en la sede de Bogotá y el campus Nueva Granada en forma presencial y también en la modalidad a distancia. Esta está acreditado en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional y también con la acreditación internacional del Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas de la Educación Superior de Latinoamérica. En estos 30 años hemos graduado a un total de 3.146 profesionales, de los cuales 742 son de modalidad a distancia y 2.404 de los programas presenciales de las dos sedes de la universidad. Con esto quiero decirles que la universidad
confía mucho en las nuevas generaciones de contadores. El país necesita gente como ustedes, dedicados a ejercer una profesión que indudablemente es transversal a todas las áreas de la nación. Por eso nuevamente quiero felicitarlos en su día, que fue el domingo, pero lo estamos celebrando hoy en la universidad con todo el cariño y decirles que estamos muy orgullosos que ustedes hayan contado con la Universidad Militar Nueva Granada para desarrollar su futuro profesional para el bien de Colombia y el bien de toda una sociedad que espera mucho de todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, realizaremos la entrega de la moneda institucional de la Universidad Militar Nueva Granada al señor Contador General de la Nación, doctor Pedro Luis Borges Ramírez. Realiza la entrega el señor Vicerrector General, Brigadier General Alfonso Vaca Torres. La moneda de la Universidad Militar Nueva Granada es el símbolo de lo que nosotros queremos para nuestra universidad. Hace 5 o 6 meses asumimos la gran responsabilidad de dirigir los destinos de la universidad con Minal Puentes como rector, y él quiso plasmar en la moneda de la Universidad Nueva Granada, en el reverso, una réplica de una estatua que está en la Universidad Complutense de Madrid. Para los que no la han visto, la van a ver muy pronto en el campus, en una estatua que los egresados de la universidad van a donarle a la universidad. Simboliza la entrega del mensaje, la entrega del conocimiento. Un soldado espartano montado en su caballo, joven, y una persona vieja entregando un conocimiento. El mensaje es la entrega del conocimiento. Espero que usted, doctor Borges, tenga esta moneda en un sitio en que usted pueda verla y acordarse de su universidad y lo que representa usted para nosotros. En esta celebración especial, pues nos convoca acto académico, para el cual vamos a presentar la conferencia Perspectivas del Estado y la Contabilidad Pública, a cargo del doctor Pedro Luis Borges Ramírez. Entonces, seamos todos dispuestos para apreciar este acto académico. Porque es que tiene movimientos. Yo sí quisiera tenerla para pasarla. Buenas noches. En nombre del Gobierno Nacional, presidido por nuestro presidente Iván Duque Márquez, y de la Contaduría General de la Nación, reciban todos ustedes un especial saludo en este acto académico de mucha valía e importancia en el marco del quehacer de la universidad. Y por supuesto entonces quiero expresar mi especial saludo y reconocimiento
a dos hombres que durante la gran parte de su vida nos la han entregado a los colombianos para tener bienestar. Esos dos hombres son el brigadier general Luis Fernando Fuentes Torres y el brigadier general Alfonso Vaca Torres, que hoy son los regentes y las cabezas mayor de esta Casa de Estudios de Educación Superior. Que así como estuvieron en la actividad, hoy están en uso de buen retiro, colocándole el norte de la sapiencia para las futuras generaciones de profesionales de este país que mucho demandan de esta Casa de Estudios. Y por supuesto un saludo también muy especial a la señora decana, la doctora María Irma Botero Espina, y a mi amiga y colega, la doctora Ruth Marina, directora del programa de contaduría. Y por supuesto, a la esencia del quehacer académico en una de las tres funciones sustantivas. Ustedes, apreciados estudiantes, que son el nervio de esos tres elementos sustantivos de la Universidad Militar Nueva Granada: la docencia, la investigación y la proyección social. Y agradezco y reconozco y le doy gracias a usted, mi general, por esta bonita distinción que me entrega, que la honraré por siempre como egresado en formación posgradual de esta Casa de Estudios, que siempre por donde voy en el país, como contador que llevo 9 años, coloco como estandarte de formación a esta Casa de Estudios de Educación Superior, junto con mi Casa de Estudios de formación de pregrado, amén de otros estudios que he hecho en otras universidades, pero para mí son la razón de ser de mi formación académica, que mucho me ayudó para mi actividad profesional. Entonces, así las cosas, yo dije, para el Día del Contador Público colombiano, como muy bien lo hizo usted, mi querido brigadier general, hizo un exégesis muy puntual de por qué el Día del Contador, del Paraninfo, en el Auditorio San Ignacio de la Universidad de Antioquia en Medellín, cuando ese 1 y 2 de marzo del año 75, ya contó, se reunieron y acordaron conmemorar el Día del Contador Público, después de que el contador público en el año de 1960, con la ley 145, se volvió una profesión liberal, y los desarrollos que ha tenido con diferentes normas a través del tiempo, la ley 43 y demás. Así las cosas, sería no justo que el gobierno nacional y el país no reconociera a los contadores públicos de este país. Y por supuesto, a todos los que se están formando en las diferentes casas de estudio en esta profesión. Los que están aquí, ustedes, que son los relevos generacionales de nosotros, las juventudes que son ustedes. Entonces, por eso, con motivo del Día del Contador, nosotros todos los años hacemos una exaltación al contador público colombiano. Este es un documento de circulación nacional, que lo sacamos todos los años en el diario económico Portafolio, donde hay artículos desde el señor presidente de la República, académicos y propios de la contabilidad pública de Colombia. Entonces, este documento, lo lógico era que hubiera traído cualquier cantidad para entregarles, pero la edición no alcanzó, ¿sí? Pero sí dejé algunos aquí con la doctora para que lo entregue, y por eso no se preocupen, muchachos, y todos nosotros, porque estamos en la sociedad de la red. Entonces, esto está en digital en Portafolio, entonces ustedes la van a encontrar. Es un homenaje para ustedes, de parte del gobierno nacional, y para ustedes que, como les digo, son los relevos generacionales que mucho tienen de lecturabilidad aquí en estas 24 hojas,
que de algo les puede servir para su formación profesional. Entonces, con mucho cariño, este es el homenaje del Gobierno Nacional para todos los contadores públicos colombianos. Así las cosas, entremos en materia y decirles que, pues que yo me siento más que honrado que las directivas de la universidad me hayan invitado a charlar un rato con ustedes, informarles de algo que creo que les va a servir en el proceso de formación académica sobre algo que les voy a contar y que de pronto les puede servir para su formación profesional. Cuando yo dije sobre qué tema hablo, dije yo voy a hacer un mix de temas para contextualizar los hechos económicos del país y cómo impactan las finanzas públicas del Estado y cómo desde las finanzas públicas del Estado nosotros los contadores nos podemos volver barreras infranqueables contra todos esos temas que afectan a la sociedad, afectan al país y afectan la economía. Un tema de valores, un tema de ética y un tema que arrasa desde Punta Gallinas hasta Leticia o allá desde la desembocadura del río Mataje en el Pacífico hasta la Piedra de San José en el oriente colombiano. Es un tema que campea a lo largo y ancho del país, es el tema de la corrupción. Y la contabilidad pública es un elemento fundamental hoy en día en los escenarios para hacer blindaje de los recursos públicos. Entonces, cuando uno habla de estos temas, tiene que hablar de algo muy interesante que es la vida del país. En el mundo se vienen presentando y se han presentado hechos del siglo XX, finales de la década y de la década pasada del siglo XXI. Se han presentado hechos, este está muy sensible, se han presentado hechos que tienen que ver con lo económico, con lo tecnológico, con lo social, con lo cultural y con los procesos de interdependencia que se viven en los países. Esas 5 variables que yo les comento tienen que ver con algo de integración en la sociedad. Tiene que ver con un tema de responsabilidad social, tiene que ver con un tema de lo ético. Y en el mundo de los negocios, en los procesos desde la apertura económica, acuérdense ustedes, en el siglo XX, cuando fue presidente César Gaviria, que fue el proceso de apertura económica de Colombia, se comenzó un proceso de dinamicidad y de cambios de fondo en las estructuras económicas del Estado y en las estructuras económicas de los negocios. Entonces se cambió la esencia y los desarrollos de la economía del país, las políticas públicas, la política económica, la política macroeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre habrá un referente de la ética y de los negocios en un mundo globalizado. El mundo se globalizó, se acabaron las fronteras, se acabaron los muros. En pretéritos años del siglo XX, para hacer negocios, los empresarios y los dueños de negocios tenían que ir campeando por todo el mundo, allende de las fronteras, para hacer los negocios. Entonces, con ese cambio de estructura y de revolución, aparece un término que se llama la globalización de las economías. Y la globalización de las economías necesariamente impacta ¿qué? Las economías de los países. Entonces vienen los tratados de libre comercio, vienen todo lo que ustedes han oído hablar. Y por supuesto, eso impacta también el registro de los hechos económicos. ¿Y el registro de los hechos económicos en dónde está?
en la contabilidad. Entonces, aparece una ley que es la ley 550 del siglo XX, que es una ley de intervención económica para sacar a flote las empresas y no dejarlas que se liquiden. ¿Se acuerdan ustedes de la ley 550? Y por allá hay un artículo, si no estoy mal, que es el 65, que dijo que Colombia debería de armonizar sus prácticas de contabilidad con prácticas líderes de contabilidad mundialmente reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la contabilidad local tenía que irse a escenarios de prácticas contables internacionales reconocidas. Entonces, a eso es lo que ustedes miran en esta revista, periódico, en un artículo que habla que globalización e internacionalización contable, una realidad. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esta gráfica? Porque aquí podríamos seguir hablando mucho tiempo. ¿Qué quiero decirles? Que si el mundo se globalizó, se acabaron las fronteras solamente existen hoy por efectos de la cosa de política y por las cosas de los estados. Pero hoy en día, en la sociedad de la red, otros lo llaman sociedad de la tecnología, la información y las comunicaciones, otros lo llaman sociedad del conocimiento, eso es lo de menos el nombre. Lo importante es que en el siglo XXI y en esta segunda década de este siglo, los escenarios de formación de los contadores públicos tienen que cambiar. Yo tuve un tío que fue contador público autorizado y él nunca fue a una casa de estudios. Él era el colector de impuestos de un pueblo mío, del pueblo mío. Y por fortuna vino a trabajar al Ministerio de Hacienda, a la antigua Dirección de Impuestos Nacionales. Y en el año 60 sabía de finanzas, sabía de contabilidad y le dieron el título de contador público autorizado en el tránsito cuando la profesión se volvió liberal. ¿Qué quiero decirles yo con esto? Y ese tío mío, que está en la mejor vida, y por supuesto, era de los que utilizaba visera y las cositas aquí, porque ese es el referente del contador de muchos años, que era el tenedor de libros y nada más. Hoy en día en el siglo XXI, muchachos, ustedes que nos van a reemplazar a nosotros, ya les digo, ustedes son los relevos generacionales. Y los relevos generacionales tienen que tener competencias hoy en día para un mundo donde exige calidad e información. Entonces les voy a hacer una reflexión. En los años cuando yo estudié, yo tenía que ir a la calle 11 con carrera tercera, a las 4:30, 5 de la mañana, los sábados, a hacer cola, para buscar los libros en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y era tan desafortunado uno que entraba a la biblioteca y el libro ya estaba prestado. Y el de reserva también estaba prestado. Hoy en día o no, ustedes muchachos no. Allá qué cuento de internet, qué cuento del doctor Google. Hoy en día ustedes tienen la biblioteca más grande del mundo a sus manos las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año y los 12 meses del año. La biblioteca más grande del mundo, ustedes la tienen a la mano y la tienen aquí. Ustedes pueden consultar aquí lo imaginable, lo que ustedes quieran. ¿Y por qué les hago esta referencia? Porque muchos estudiantes hoy en día se quedan con lo que el maestro les da en el aula de clase. Ustedes muchachos tienen que volverse los Ball del siglo XXI en la segunda década. Ustedes saben quién es Ball, por supuesto. Un señor que es 1A y ahora es que juega en un equipo de fútbol, tengo entendido. Y el tipo fue el que ganó más medallas en los Juegos Olímpicos de Brasil.
un tipo que corre mucho. Ustedes han visto el cuento de Bolt. Bolt, cuando corre la justa atlética, él pasa, siempre en la justa atlética hay una cinta al final, y el tipo la pasa. Y el tipo sigue corriendo como si no hubiera ganado los 100 metros o los 200. Y hagan el ejercicio, mírenlo, a ver si es mentira lo que le estoy diciendo. El que pasa de segundos y de terceras, medio pasa la meta y se tiran al piso. Bolt, ¿qué hace? Corre la milla adicional. Muchachos, ustedes tienen que ser unos Bolt. Ustedes tienen que correr la milla adicional y no quedarse solamente con lo que le diga el maestro en el aula de clase o en sus encuentros de formación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aumentar su alfabetismo en el conocimiento para ser no contadores públicos. Pero ustedes dirán, no, este tipo está loco. Si estamos nos formando para ser contadores públicos, aquí me dice que no nos formen para ser contadores públicos, no. Ustedes tienen que formarse no para ser contadores públicos. Ustedes tienen que formarse en esta casa de estudios, donde yo también me formé, para ser los mejores contadores públicos. Porque en el mercado laboral hoy no da tregua ni da espera, y está escogiendo a los mejores. ¿Y los mejores quiénes son? Los que den valor agregado, 1. 2, los que además de manejar el idioma español, manejar el paisa, manejar el costeño o manejar el boyacense, su merced, tienen que manejar 2 o 3 idiomas. O sea, el inglés, el francés, el alemán, qué sé yo, porque eso es lo que necesitan las organizaciones hoy. Dicho en otros términos, muchachos, ustedes tienen que ser los estrategas corporativos de las empresas y no como el tío mío, que él únicamente se dedicaba a hacer teneduría de libros. Porque para ser tenedores de libros hoy en día están perdiendo el tiempo. Vaya uno a estudiar a la carrera 13 con calle 65, o váyase a la avenida Caracas con Jiménez, y allá lo forman a uno de técnico y tecnólogo. Claro, no quiere decir que ustedes no tengan la competencia del aprender a hacer, y esto es esto en un mundo globalizado y sin fronteras. Es la formación integral de la persona. ¿Y qué quiero decirle yo con esta ayuda que me extendí un poco? Es para decirle que las cuentas tienen que ver con lo social, con lo económico y con lo ambiental. Y tienen que ver con la siguiente ayuda que les voy a colocar. ¿Ustedes alguna vez han oído del señor David Murcia Guzmán? ¿Ustedes alguna vez oyeron hablar de Enron? ¿Alguna vez han oído hablar de Parmalat? ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de un edificio que queda ahí al lado del centro andino? ¿De unos señores del fondo premium? ¿Sí? ¿La estafa del fondo premium? Claro que sí. La siguiente ayuda tiene que ver con la antítesis de lo que pasó allá. Es esto: el cuidado de las cuentas es la custodia de la honradez. Y la custodia de las cuentas es para todos los gobiernos. Y al ser para todos los gobiernos, se maneja una cosa que llama la prudentía, la prudencia. Entonces, cuando ustedes cogen estados contables o estados financieros de una empresa, la antítesis de esto era lo que le decía don Armando a Betty la fea que hiciera. ¿Qué le decía don Armando a Betty la fea? Que maquille, que le presente una información, porque la empresa de modas que tenía estaba mal y él tenía que presentarse como el héroe
¿En dónde? En la junta directiva. Mire, entonces, estos son las cuentas. El cuidado de las cuentas es la custodia de la honradez. Y por efecto de que en la profesión se ha perdido estos términos, es que sucede lo que me dijo mi general ahora rato. Papá y mamá se sacrifican de muchas cosas para darle a uno como hijo en la expectativa de que tenga un futuro de bienestar. Esa se llama la TIR, la tasa interna de retorno del beneficio. Ustedes van a ver un espacio académico que se llama ingeniería económica, matemáticas financieras. Eso es ingeniería económica, la tasa interna de retorno. Ellos se sacrificaron por mucho por dárnoslo a nosotros. Y resulta que uno en esta sociedad de consumo se pierden los valores en esto, en las cuentas, en los contadores. Y les cuento, yo soy miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Y a uno le da olor de patria, le da olor de padre, mi general. Cuando nosotros sancionamos muchachos de 22 años y de 23 años, que por firmar una información contable, por unas cosas que se llama el Dios dinero, se han tirado su desarrollo profesional y les hemos quitado la matrícula profesional. ¿Por qué? Porque el afán del dinero es la avidez del afán de riqueza hoy en día, muchachos, y en esta profesión se presta para eso. ¿Qué les hago de reflexión? Ustedes son muchachos de bien, que tienen un proyecto de vida importantísimo. No lo vayan a dañar por unas lisonjas de dinero. ¿Por qué? Porque el bienestar es lo que esperan sus papás para ustedes, el retorno que les ayudan a sus hermanos. Y esto tiene que ver con la contabilidad pública y con la contabilidad privada. Observen esto. Cuando uno habla de contabilidad en el marco de las finanzas, todo el mundo dice, oiga, pero es que la contabilidad pública, poco la gente le pone cuidado. Y yo fui académico un poco de tiempo, y yo reconozco eso. A la cosa pública en las finanzas, en las mallas curriculares, poco cuidado se le pone, con contadas excepciones. Entonces, cuando el muchacho sale egresado, le faltan unas competencias de conocimiento en tema de finanzas públicas. Entonces yo simplemente les voy a mostrar aquí un comparativo para que ustedes vean unas diferenciales entre contabilidad del sector privado y contabilidad del sector público. Y contabilidad del sector público, esto se me adelantó, que es esta. Observen ustedes que en el sector privado lo que interesa es el cliente. En el sector público a nosotros no nos interesa el cliente. A nosotros nos interesa el ciudadano. Nos interesan los socios de una gran empresa, de la mejor empresa que hay en Colombia. Entonces ahorita miran a alguien, Ecopetrol, no. La mejor empresa que hay en nuestro país se llama Colombia. Colombia, así de sencillo, Colombia. Entonces le interesa es el ciudadano. Y nosotros somos, hasta hace 4 meses decíamos que eran 48.5, ya somos 50-200. Eso es. ¿Aquí qué interesa? La venta de bienes y servicios. Allá qué interesa? El recaudo de los impuestos. Los ingresos y los gastos para cumplir la función social del Estado. Y así sigan mirando ustedes ahí. ¿Aquí qué interesa? La maximización de resultados, el costo y el lucro. En el sector público, ¿qué interesa? La calidad del gasto. Para mirar la eficiencia, la efectividad, la economía y un mandato que está en la Constitución Nacional que se llama la ecología y valoración de costos ambientales. Por eso en la administración pública ya pasó de moda ese tipo y todavía lo están pregonando los entes de control, que hay que medir la eficiencia, la efectividad y la economía. No, hay que medir la ecología y la valoración de costos ambientales. ¿Qué es eso? Mira, ahí está, la ecología y asignación de los recursos. Y aquí hay que ver la viabilidad económica. Y en el sector público hay que ver otro tema
que es un tema que se llama accountability. ¿Y accountability qué es? Es rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y todo gerente público hace rendición de cuentas. Y yo me siento honrado de estar aquí en este auditorio, porque yo como gerente público he hecho mis audiencias públicas de cuentas en este auditorio, donde han venido 400, 500 personas a rendirles cuentas. Entonces, este tema de la contabilidad pública es importante y estamos en una sociedad donde una sociedad que está matándonos a nosotros por la inversión de valores en la sociedad. Y no interesan las ideas. Y las ideas hoy en día es lo más importante, muchachos. Las ideas menos que uno crea que son insignificantes son las más importantes. Y en materia de arquitectura contable y financiera en las organizaciones público y privada, ustedes van a aportar ideas, o hagan esto, aportemos ideas para que les sirva al país y a la sociedad. Y miren este caso, que no lo voy a colocar, que dura 4.5 minutos. Entonces yo lo voy a dejar de tarea, para que cuando lleguen a su casa ahora más tarde entren al computador, buscan al doctor Google y le escriben video piano. Esta idea que yo les voy a dejar aquí fue de la Fundación Volkswagen de Cana, en Estocolmo, para hacer la gente feliz, y fue una idea como muchas otras ideas buenísimas, pero esta fue la idea que ganó. Se ganó unos buenos euros de la Fundación Volkswagen. Algunos de ustedes lo han visto, me imagino. Esa es una estación del metro. Miren las escaleras del metro, las eléctricas. Sigamos, para que les quede algo. ¿Cierto? ¿Qué quiero decir yo con esto? Miren, que aquí lo que hubo fue aporte de ideas. Y esa fue una idea que hacía feliz a la gente cuando venían los problemas de la casa de la mañana, o cuando salía del trabajo y hasta lo iba al ejercicio. 66% dejó de utilizar la escalera y pasó al otro. Una idea súper sencilla. Y las ideas pequeñas, de eso es que se ha hecho el mundo. Entonces ustedes tienen que aportar en ese tema. Entonces yo les decía que los efectos de la globalización tienen que ver con aportes de ideas. Y los procesos contables en Colombia cambiaron, doctora Luz Marina. Las prácticas contables locales cambiaron a prácticas contables globales. Entonces lo que nosotros hicimos en la contaduría fue un proceso que es de esta categoría, los desarrollos, y comenzamos a trabajar estas 6 variables que están del lado derecho. ¿A partir de qué? De una ley de intervención económica que fue la ley 1314 del año 2009, que le dijo que el país tenía que converger a prácticas contables mundialmente reconocidas. Y eso fue lo que hicimos nosotros.
porque la regulación contable pública es de origen constitucional a partir de la última carta política nuestra, la Carta del 91. Entonces hicimos esto en el proceso de convergencia, por adopción, por armonización o por adaptación. En el caso de la contabilidad pública nosotros hicimos convergencia, por adopción y por adaptación. En este ejercicio que hicimos sobre contabilidades del gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para Colombia? Hicimos un proceso de comunicación pública a través de un documento que se llama Política de Regulación Contable Pública. ¿Y a quién se la dimos a conocer? A todos los socios de esta gran empresa. Este documento lo entregamos en Plaza Mayor en Medellín, para que todo el colombiano que quisiera aportar ideas, aportara. Desafortunadamente no fueron muchas, pero agradecemos a los que nos aportaron ideas. Producto de ese proceso, ¿qué fue lo que dijimos? Hay una regulación contable pública que se le aplica tabla rasa, igual a la Universidad Militar Nueva Granada, como al municipio de Valparaíso, o a Magá, o a Honda, o a Chachagüí, Nariño, al que ustedes quieran. Y se le aplicaba exactamente igual que a Ecopetrol, o a Interconexión Eléctrica, o a la empresa de licores de Cundinamarca, o al Hospital Erasmo Meós de Cúcuta, independientemente. Pero es que resulta que lo que hace la fábrica de licores de Cundinamarca no lo hace el municipio de Nemocón, es otra cosa. Lo que hace Ecopetrol no lo hace ninguna otra entidad, ni lo que hace Interconexión Eléctrica. Entonces había que darle unos modelos y marcos contables a las entidades del Estado. Entonces aparecieron a abrir ese modelo de convergencia sobre las prácticas de contabilidad mundiales, que no son sino dos: las normas internacionales de información financiera, NIIF, y las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que se llaman las NIC-SP, por sus siglas en inglés, IPSAS. Entonces, esos son los dos referentes mundiales de prácticas líderes de contabilidad. Las tomamos entonces nosotros y producto de ese trabajo cambiamos los marcos regulatorios de contabilidad y produjimos un modelo de contabilidad para las entidades de gobierno, un modelo de contabilidad para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ahorro del público, un modelo para empresas que cotizan en el mercado de valores y que captan ahorro del público. Algunos de ustedes son socios de Ecopetrol o sus familiares y están esperando que en la próxima asamblea decreten un dividendo mayor de 200 pesos. Ya dijeron que iban a pagar 185 o 190 pesos de dividendo. Bueno, esos son los tres modelos contables que nosotros definimos y los comenzamos a aplicar en Colombia desde el año 2016 para estas empresas, que son las listadas, que ustedes han oído nombrar, listadas, o sea, que están en las bolsas de valores, o sea, están en la Bolsa de Valores Colombia, están en la Bolsa de Valores de Tokio, están en la SEC de Nueva York, están en la Bolsa de Lima o están en el mercado de integración latinoamericano del MILA. Eso lo hicimos nosotros. Entonces, Colombia ya consolidó el sistema de un marco regulatorio contable nuevo para entidades de gobierno, todas las alcaldías, todas las gobernaciones, todas las entidades públicas que se comportan como entidades de gobierno y todas las que se comportan como empresas. ¿Y cuáles son esas empresas? Las empresas de servicios públicos, las empresas de salud, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, que no captan ahorro del público, sino que el Estado coloca un patrimonio, un recurso, para que tenga una rentabilidad para cumplir ¿qué? Con la función social del Estado, que es que la tributación para repartirlo a través del gasto público en funcionamiento o en inversión. Cuando a la Policía Nacional le colocan 3.5 billones de pesos de presupuesto para el año,
¿sí? O cuando en la ley de presupuesto dice, de los 245.4 billones de pesos que vale el presupuesto, vamos a ejecutar 38.5 billones de pesos para ayudar al pago de las pensiones de este país. Entonces le pasan a Cremil, le pasan a Casur, le pasan al FOMAC, le pasan a Colpensiones para pagar las pensiones, ¿cierto? Entonces, esa es la función social. Entonces, esos son los marcos regulatorios que expedimos. ¿Qué sucede entonces? Pues yo lógicamente no los traje, porque ustedes, muchachos, ahora sí, corran la milla adicional, busquen www.contaduría.gov.co y allá aparece un link que se llama Nueva Regulación Contable Pública. Entonces ustedes van a encontrar todo esto allá. Y ahora, como va a haber puente el 21 de marzo, pues qué mejor que estudiar sábado, domingo y lunes algo de competencias de estos temas, ¿cierto? Pero adicionalmente nosotros no nos quedamos en esto. Adicionalmente nosotros no nos quedamos en este tema y propusimos algo más importante para que ustedes los conozcan. Como el conocimiento está aquí, aquí está el conocimiento, nos dimos a una tarea en la sociedad de la tecnología y nos dimos a la tarea, mi general, de georreferenciar la contabilidad pública, georreferenciar. Entonces, nosotros tenemos aquí en este aparatejo una cosa que se llama el geoportal. Geoportal. Entonces, por ejemplo, tú eres de aquí de Bogotá. ¿De dónde eres? Una persona que sea fuera de Bogotá. De Cali, listo. De un pueblito pequeño de Colombia, ¿quién es aquí? Sutamarchana, y por allá están diciendo Nocaima. Tocaima, aquí abajo yendo para Girardot, listo. Lo invito a que escriba www.contaduría.gov.co y ahí hay un link que se llama Geoportal y le abre usted Geoportal y usted dice, oiga, yo quiero conocer cuánto valen los activos, los pasivos y el patrimonio de Tocaima, o yo quiero conocer cuánto valen los activos, los pasivos y el patrimonio de Sutamarchán, o yo quiero saber cuánto valen los activos, los pasivos y el patrimonio de Santiago de Cali. Entonces usted escribe ahí, sale. ¿Quiere que municipio o gobernación? Pues quiero municipio. Entonces, ¿cuál? Cali, busque Cali, Sutamarchán. Y ahí le aparece a usted la serie histórica de la contabilidad. ¿Para qué? Eso se llama buen gobierno, mi general. Eso se llama un principio de transparencia. ¿Por qué? Porque es lo que hace el gerente público, rendir cuentas, accountability. Ustedes han visto el periódico de estos días, ¿sí lo han visto? Otra tarea que les dejo, miren que en las páginas del Tiempo, cualquiera de ellos, aparecen unos avisos que dice Asamblea General de Accionistas, porque por Código de Comercio las empresas tienen que hacer las asambleas de socios durante el mes de marzo. Y ahí está el orden del día. Y uno de los puntos del orden del día es informe del revisor fiscal, informe de los estados contables, el estado de balance general, el estado de situación financiera y el estado de resultados económicos, y todos los presentan aprobación. ¿Qué es eso? Lo que hace el gerente de esa empresa, ¿qué es? Rendir cuentas ¿a quién? A los socios que son los dueños de esa empresa. Entonces nosotros que somos socios de una empresa que se llama Contaduría, o mi general que es socio de esta empresa que se llama Universidad Militar, hay que rendir cuentas, para que todo el mundo conozca ¿qué? De los recursos públicos. Y les voy a decir una cosa, se acabaron de ir 1.100 alcaldes, o 1.101, y llegaron 1.100 algo, hace un mes y medio, 2 meses. Estuve con ellos reunidos en Cartagena jueves y viernes. El 85% no sabía que la contabilidad pública estaba georreferenciada. Y yo hice un ejercicio con unos muchachos de una universidad en una región de Colombia.
Le dije, camine, vamos a una audiencia pública de cuentas de ese alcalde de ese municipio. Y ustedes se llevan la información de la alcaldía, aquí en este aparato. Y cuando el alcalde acabe de presentar cuentas, la rendición de cuentas, o sea, que haga accountability, les aseguro que el alcalde no les va a presentar a ustedes la información contable de ese municipio. Dicho y hecho. Entonces se paró un muchacho, ya habíamos preparado como el libreto, mi general. Y le dijo, oiga, alcalde, yo soy socio de esta empresa que se llama el municipio tal, porque aquí pagamos impuestos y nosotros le dimos un voto de confianza para que usted administrara los ingresos del municipio. Oiga, alcalde, entonces yo quiero que usted me diga cuánto valen los activos del municipio, cuánto valen las deudas del municipio y qué nos queda a nosotros los socios de este municipio. Alcalde, dígame, ¿usted qué tiene, usted qué debe y qué nos queda? Así de sencillo. Resulta que el señor alcalde ni siquiera sabía de esto. El secretario de Hacienda ni siquiera había llevado los estados contables para presentarlo en una audiencia pública de cuentas. Entonces el muchacho se paró y le dijo al alcalde, a mí me da vergüenza que usted es el gerente de esta empresa que se llama el municipio y que usted no nos presente la información contable de este municipio. Yo sí se la voy a decir, alcalde. Mire, en los últimos 4 años, los activos de usted crecieron el 1.5%. Y en cambio sus pasivos sí crecieron tremendamente, porque usted, no me acuerdo las cifras, usted arrancó con 3 pesos y está entregando el municipio debiendo 8 pesos. Alcalde, dígame, ¿por qué está debiendo usted 8 pesos? ¿A quién le debe usted la plata? Y dígame si usted tiene contabilizado como activos suyos las cuentas por cobrar en la contabilidad de causación o de devengo, que dice, porque usted es una entidad de gobierno, si usted tiene causado todo el impuesto predial de este año o usted no lo ha causado. Oiga, le salió un gallito de pelea allá. Muchachos, eso es lo que tienen que hacer ustedes y los invito a que ustedes se apropien de que la contabilidad es el instrumento de gerencia por antonomasia y sobre todo en el sector público. ¿Y para qué sirve eso? Ustedes son ojos tutelantes para evitar la corrupción. Así de sencillo. Porque si usted sabe que lo van a corchar allá en una audiencia pública de cuentas, pues usted tiene que llevar la información. ¿Cómo que un gerente público no lleva la información? Entonces, les digo esto y ustedes lo tienen aquí, a la mano. Y aquí está toda la contabilidad georreferenciada de Colombia. Si ustedes me preguntan cuántos países del mundo tienen este sistema, Colombia el único. Colombia. Se lo estamos entregando ese sistema a todos los países de América Latina, en el Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina, para que lo tengan como una experiencia en temas de rendición de cuentas. Pero como yo también lo que estoy haciendo con ustedes hoy es rendirles cuentas, yo les voy a rendir unas cuentas muy rápidas. Mire, el impacto que tuvo la convergencia contable en nuestro país en las cuentas públicas fueron estas. Mire, en las entidades nacionales, o sea, el balance del sector público, tuvo un efecto de 169.4 billones de pesos negativo. En las entidades territoriales, de 207.7 billones de pesos positivo. Y en el sector público, el neto, de 38 billones de pesos netos, 38.5 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ejercicio se lo voy a desagregar a ustedes en el gráfico anterior, el primero que les dije de los modelos. En las entidades de gobierno fue un efecto de 6.5 billones de pesos. En el sector público, o sea, el balance de la nación, que recoge el balance del sector del nivel nacional y el balance del nivel territorial. Las entidades que cotizan, el efecto fue de 18.5 billones de 41 entidades. Las que no cotizan,
13 billones para 1058, para un total el neto de los 38, que era el consolidado de la gráfica anterior. Miren ustedes cómo fueron el efecto en el patrimonio. Mire, en el nivel nacional, las entidades de gobierno tuvieron un efecto negativo de 174 billones de pesos que afectó el patrimonio. Las entidades que cotizan, 3.2 billones de pesos positivo, 1.7 las que no cotizan, y el total tuvo en efecto en el patrimonio de 169 billones de pesos. ¿En dónde fueron los principales efectos que se dieron? Mírenlo, aquí está. En los bienes de uso público, en propiedad, planta y equipo, otros impactos y en inversiones. Aquí tuvo en bienes de uso público casi 105 billones de pesos, 102 billones de pesos en propiedad, planta y equipo, otros. Y en donde más tuvo efecto fue en una cuenta que son los beneficios a empleados, que es una NIC-SP. ¿Por qué? Porque comenzamos a cargar un tema que va a haber debate público este año cuando se presente la reforma pensional. Comenzamos a registrar, mi general, los cálculos actuariales de los pasivos que se deben de tener para efectos de pago de todos los efectos que se dan en la contabilidad pública. Entonces tuvo un efecto de 215 billones de pesos que había que registrarlo. Entonces eso afectó negativamente. Afectaron las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Afectaron las cuentas por cobrar fundamentalmente por el deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Y quién es el que más registra cuentas por cobrar en nuestro sistema público? Hay una entidad que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. Y él tiene registrado todos los mandamientos que salen de la justicia de los diferentes estamentos jurisdiccionales. Entonces allá tienen cuentas por cobrarle a Tiro Fijo, tienen cuentas por cobrarles al Mono Jojoy, tienen cuenta por cobrarle a Raúl Reyes y a otra serie de bandidos de este país. ¿A dónde le vamos a cobrar? Ni en la otra vida. Entonces, ¿qué hubo que hacer en esa entidad pública? De esos 41 billones de pesos, hubo que deteriorar esa cartera y eso afectó esas cuentas por cobrar. Y así sucesivamente con las otras que aparecen, para no extenderme. Aquí aparecen otros impactos, ese es en el sector público, pero se ven en el nivel nacional. El nivel nacional es el balance de los que dependemos del presupuesto general de la nación. Fue de 182 billones de pesos. Y las principales entidades a las cuales se les manejó esos valores, aquí están, mírenlos. A nivel nacional, aquí está. El Ministerio de Hacienda, Colpensiones Vejez Positivo, la Universidad Nacional, entre otras, tomé una muestra, el SENA, y la Unidad de Gestión Pensional, la UGPP, fue del orden de 130.6 billones de pesos. ¿Por qué? Porque es la que recoge, esa es la colectora de todas las pensiones de este país, Foncolpuertos, la Caja Nacional de Previsión, etcétera, etcétera. Entonces hubo que registrar todos esos pasivos pensionales, 130 billones. Y aquí está lo que les decía, 28.9 billones el Consejo Superior de la Judicatura, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Policía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Aquí aparecen algunas entidades del orden territorial. El que mejor se comportó fue Bogotá Distrito Capital, que fortaleció el patrimonio en 161 billones de pesos. Y aquí siguen otras entidades públicas, por ejemplo Valle ajustó y fue pérdida, disminuyó el Fondo de Prestaciones Económicas, Cundinamarca, etcétera. Y aquí las siguientes ayudas, simplemente esa manera referencial, para que ustedes lo conozcan. Esta ayuda queda aquí en la universidad, esto no tiene derechos de autor porque esto es público. Entonces, por supuesto que ustedes la pueden utilizar como quieran, cuando quieran, ahí están los datos, las entidades de mayor impacto, en bienes de uso público, en propiedad, planta y equipo, en otros impactos, etcétera. Cada entidad, en donde fueron las cuentas más representativas en los impactos, están todas ahí. Aquí viene los valores por impacto de cada uno de los años, en entidades de gobierno, las que cotizan, las que no cotizan, los valores, los porcentajes, el número de entidades. Aquí, entidades que no reportaron
que no reportaron, mire, es una vergüenza. A esto lo están investigando la Procuraduría General de la Nación, pues no ha reportado la contabilidad. Entonces, alrededor de unas 690 entidades públicas lo están investigando. Aquí está, tomé un departamento base, el Departamento del Atlántico, cómo se comportó, para que ustedes conozcan, y así como ese están todos los estudios para todos los departamentos. Ahora sí, ¿qué tiene que ver con esto? La contabilidad. Tiene que ver con lo que yo les referencié al comienzo. Estas ayudas que yo les voy a presentar aquí en adelante, por supuesto que no me voy a poner a hablar de todas, señora decana. Simplemente yo les voy a dejar ese material para que ustedes tengan de reflexión este tema. Este es el símbolo de la contaduría pública. ¿Ustedes saben qué significa el símbolo de la contaduría pública? ¿Qué significan esas dos barritas, esos dos rectángulos y esas bolitas en la mitad? ¿Quién sabe? Tarea, tercer punto de tarea, doctora Ruth Marina. Allá en el doctor Google, colóquenle esta gráfica y díganle significado del símbolo de la contaduría. Porque es lógico que si ustedes son contadores, pues ustedes sepan qué quiere decir el símbolo de la contaduría. Es como el médico, o el abogado, que no sepa qué quiere decir la balanza de la justicia con la que está vendada, que la justicia es ciega, ¿no? Pero está equilibrada. Es esto, contador que respete tiene que saber qué quiere decir el símbolo de la contaduría. Les cuento una anécdota. En un preparatorio a un muchacho que aspiraba a ser contador público en una universidad del centro de Bogotá, para no dar el nombre, le hice en un preparatorio, le hice esa pregunta. Dice, ¿usted va a ser contador público? Por favor, dígame cuál es el significado o léame este símbolo de la contaduría. No sabía. Y por eso perdió el preparatorio conmigo. Por eso perdió el preparatorio, porque ¿cómo iba a ser contador público si no sabía cuál era el símbolo? Entonces, muchachos, búsquenlo. ¿En dónde? En el doctor Google, que lo sabe todo. ¿Y esto qué es? Esto que está aquí al lado. Esto que está aquí al lado. Lo que yo les decía, que es lo que nos está afectando a nosotros. Pero ¿por qué se afecta eso? ¿Por qué se afecta eso? Porque en nuestro país estamos en una inversión de valores. Y aquí lo que hace esta Casa de Estudios de Educación Superior, que mucho le deben los colombianos a esta Casa de Estudios, entre los cuales me cuento yo, es lo siguiente que le voy a decir. Estamos en una sociedad donde se han perdido los valores. Y este señor que ustedes van a ver del lado izquierdo de ustedes, hizo una revolución pacífica, solamente con una túnica blanca y un burdón. Y el tipo dijo, mire, estos son los pecados sociales de nuestra sociedad. Claro que en Colombia no existen estos pecados sociales de la sociedad. No existe la Casa Blanca en Barranquilla, que es de la señora que está con el amigo allí en el oriente. Mire, este tema, política sin principios, economía sin moral, bienestar sin trabajo, educación sin carácter, goce sin conciencia. Yo no sé, en Colombia no sucede eso. Cada uno de ustedes reflexione. Y por supuesto que del lado derecho tampoco existe esto, porque los que estamos en este auditorio nunca hemos sentido lo siguiente: no hemos sido soberbios, no hemos sido lujuriosos, nunca hemos tenido gula, ni hemos sido envidiosos, nunca hemos sido perezosos. Levante la mano el que nunca haya tenido eso. Ninguno. O sea, todos hemos estado en un escenario. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que en nuestro país hay que retomar por los senderos de los valores en una sociedad donde son mecanismos para combatir la corrupción. O sea, es volver por los valores de la sociedad.
Y yo le comentaba a mi general ahora que estoy haciendo el curso de reserva con ustedes allá de la Policía Nacional, ahí es cuando uno mira la fortaleza de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que mucho le debemos los colombianos para nosotros tener bienestar. Y ustedes, muchachos que están formando en esta casa de estudios, entre todos debemos de hacer una cruzada nacional para defender las fuerzas militares y la Policía Nacional en estos momentos de afugia que están atentando contra el bienestar de todos los colombianos. ¿Y esto qué es? Los valores en la sociedad. Y me perdonan que lo diga con vehemencia porque es que yo lo vivo y lo siento. ¿Y eso qué es? Volver por los caminos de la integridad. La ética y la responsabilidad. Aquí se ve me imagino, aquí yo vi fundamentos éticos y la responsabilidad frente a todos estos temas. Y la realidad es esta: hoy enfrentamos a una sociedad donde es reinada por el individualismo y sin ética no hay libertad, así de sencillo. Entonces estas ayudas son muy rápidas, simplemente para reflexionarles. Y acuérdense que cuando les monté el tema de la primera ayuda les hablaba de ética y responsabilidad social. Mírelo, aquí está el tema de la responsabilidad social, donde nosotros debemos arropar estos temas, y más ustedes que son contadores públicos, cuasi colegas, en los valores, en las personas, en la familia, etcétera. Y aquí pues yo no me voy a poner a hablar de esto, por supuesto, pero sí les dejo el referente, muchachos, porque es que ustedes van a ser, el Estado se ha despojado de una responsabilidad para entregarnos a nosotros los contadores públicos, ¿sí? Y nosotros somos los garantes de la información contable en todas las entidades. ¿Alguno de los familiares ha ido a sacar un crédito a un banco, a una entidad financiera? Por supuesto que sí. ¿Quién no anda endeudado en este país? Y lo primero que le dice el gerente del banco: lléneme estos formularios, y allá hay un capítulo que dice qué tiene y qué debe o no, cuántos son sus ingresos, y adicionalmente, si es más platica, le dice: esos datos que usted tiene me los debe traer firmados ¿por quién? Por un contador público. ¿Por qué? Porque el Estado en su magnificencia nos ha dado una responsabilidad social y nosotros no podemos defraudar al Estado en la bondad que le dio al Estado de despojarse para darnos esa responsabilidad a ustedes, muchachos, el día de mañana, y nosotros hoy que estamos ya en el ocaso de la profesión, ¿sí? Pero para que ustedes nos reemplacen a nosotros tienen que ser los mejores. Porque así como ustedes se están formando en esta casa de estudios por ser los mejores, a la vuelta de la esquina también hay más contadores en otras casas de estudio y ustedes van a competir con ellos. Y ahora sí se dan cuenta por qué le digo que hoy en día el mercado escoge a los mejores y no a los del común y corriente. Esto es eso que tiene que ver con esos temas de impacto. ¿Y qué tiene que ver con esto? Ustedes han oído este cuentecito que dice: oiga, pero si ese señor era una excelente persona, esa señora, ese muchacho, y miren las que anda, o dicen miren las que se metió. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos esto: impredecibles, y la impredecibilidad en nuestra profesión no puede existir, porque tiene que ser siempre con conducta ética y con responsabilidad social, como garantes de la fe pública. Eso por un lado. Y hay que crear entonces una cultura de acción de ética. Y miren lo que yo les decía ahora, que ustedes se están formando aquí para hacer esto, miren: creíbles, transparentes, con calidad, profesionalismo, confianza, responsabilidad social. Y aparece aquí un tema que se llama estrategas corporativos. Eso tienen que ser ustedes, estrategas corporativos. A Pacho Maturana, a él no le decían técnico, a él le decían el estratega de la Selección Colombia. Y a Peckerman no le decían el técnico, le decían el estratega. Porque el estratega es el que sabe hacer la jugada clave en el momento más oportuno. Es el que sabe hacer los cambios en el momento para cuando va perdiendo o va ganando, para seguir manteniendo el partido. Esos son ustedes, tienen que ser mañana los estrategas corporativos de los negocios para agregarle valor. Para esto, mire, para decisiones de inversión, decisiones de apalancamiento, etcétera, etcétera.
¿Y qué tiene que ver con esto? El comportamiento ético. Oiga, ¿qué tal que nosotros fuéramos éticos? Que no pasara absolutamente nada en nuestro país. ¿Ustedes creen que debería existir la Contraloría? ¿Debería existir la Revisoría Fiscal? ¿Debería existir la auditoría para que controle a los contralores? Es que hasta eso en este país hay. Hay que crear una figura que llame el Auditor General de la República para que controle a los contralores. Y los contralores son los que controlan a las entidades en el gasto público. Imagínense, ¿cuánto se economizaría el país en todos estos temas? Donde no hubiera ese tema de corrupción. Entonces hay que colocarle a alguien para que controle a los que tienen que hacer las cosas. Entonces este tema es importantísimo. Muchachos, ustedes van a hacer esto, agentes de cambios en la sociedad, que generen valor para todos estos que están aquí del lado izquierdo. Mírenlo. Estos tienen que ser ustedes. No me voy a detener ahí, para que sumen, para que resten y a la vez multipliquen. ¿Multipliquen qué? El bienestar de ustedes. ¿En qué? En un nuevo entorno mundial. ¿Qué es esto? En las organizaciones. Y esta es la visión actual de los empresarios. ¿Y los empresarios qué es lo que demandan estos? Demandan esto de aquí. Esto es hoy y esto es lo que demandan. Y eso para eso están formando ustedes esta casa de estudios, para ir a ofrecer esto en el mercado laboral. Este ya estuvo, me repitió. La concepción de la economía que margina la ética y los valores morales es la causa central del vacío ético en el que se han precipitado diversas sociedades de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Y qué quieren que pase aquí en Colombia? Pero nosotros no vamos a permitir, somos más los buenos que los que atentan contra la estabilidad económica de nuestro país. Y tenemos que ser la medicina anterior a eso. Y esto era lo que yo les decía, mire, esto es transparencia pública. Esto es sociedad de la red, apps. Eso es lo que nosotros tenemos de transparencia pública en las cuentas públicas, apps. Y mire, ¿desde cuándo se habla de estos temas de corrupción? Miren, algunas definiciones, no me voy a poner a leerlas. Desde Aristóteles. Mire, hay un poco de definiciones. Y mire qué pasa, causas, efectos. Y me encontré un libro de un señor que se llama Stringlis, al final lo van a ver, que se dijo cuál era la fórmula de la corrupción. Y tiene que ver con esta causa, mire, con ausencia de rendición de cuentas y con la discrecionalidad como causa de la corrupción. Y el tipo sacó de ahí la fórmula de la corrupción, metafóricamente. Entonces, eso afecta a la economía, porque tiene efectos financieros, amenazas sociales, efectos económicos y costos reputacionales. ¿Y eso qué sucede? Impacta el desarrollo del país. Y al impactar el desarrollo del país, necesariamente nosotros, ustedes, colegas y yo, tenemos que trabajar por la transparencia, por el buen gobierno en las organizaciones, para efectos de que haya calidad de la información, uso de la información. Porque cuando eso no se da, se presenta una ruptura, y esa ruptura es esto. Las gráficas hablan por sí solas. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con esto, con los países latinoamericanos que están en un proceso de acuerdo con el último índice de transparencia internacional general. Es una vergüenza que nosotros estemos en 37 puntos, cuando el país menos corrupto está en 79 y 82 puntos, que es Nueva Zelanda. Y el país menos corrupto de América Latina, que es Chile, junto con Uruguay, y Venezuela, que está con 18 puntos junto a Somalia. Porque entre menos puntos tenga en el índice de transparencia es porque es más corrupto, y entre más puntos tenga es porque es menos. Y miren ustedes a nivel de los países latinoamericanos, cómo es que llaman estos términos que están afectando la economía nuestra.
Desen cuenta en Bolivia, ¿cómo lo llaman? Legitimación de ganancias ilícitas. Al igual que en Venezuela. Aquí en Colombia tiene que ver con lavado de activos. Esos son nombres que se dan en términos generales. ¿Y eso cómo se genera? A través de esto, muy rápidamente. Claro que en Colombia no sucede eso. Aquí no hay nada, aquí no hay esto. Aquí no hay madames en Cartagena. Aquí no hay esto. Aquí no hay asociación, no hay nada de esto. Claro que los tenemos todos. Y al tenerlos todos, necesariamente, esas son las ganancias del delito, donde las fuerzas militares y la Policía Nacional se la juegan todos los días por estos temas. Y entonces, ¿eso afecta a qué? La economía formal de la sociedad nuestra, a través de todos estos mecanismos. ¿Y sabe cuánto vale ese problema a nivel mundial? Entre 2 y 3 trillones de dólares. Algo así como el 5% del Producto Interno Bruto, del PIB mundial. Imagínense, ¿cuántos recursos, si eso no sucediera, habría para que el país, los países y el mundo gozáramos de otras cosas? Pero eso es eso, la sociedad. Bien. Esto es un estudio de transparencia que me pareció interesante traerles esta lámina para que ustedes busquen transparencia, cómo se da a través de los escenarios en la empresa y en los gobiernos, el soborno comercial, las colusiones, los carteles, etcétera, 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 la motivación de los desarrollos. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disminuir y fortalecer. ¿Disminuir qué? Los abusos, las ineficiencias, la burocracia, la opacidad, el déficit de los controles, y fortalecer ¿qué? La transparencia. Adicionalmente de la transparencia, ¿qué hay que hacer? Modificar, modernizar. Hay que velar por un control interno apropiado, hay que velar por la ética pública, hay que velar por la prevención. Y si ustedes hacen eso, hacen que mejor gobernanza y hay menos corrupción. Y era lo que yo les decía. Miren, aquí está la fórmula. ¿Qué dijo este señor? El señor Robert Kilgore, que les dije, metafóricamente. Dijo, mire, si usted tiene el monopolio de las decisiones y usted le suma la discrecionalidad en la toma de decisiones y procesos y usted no hace accountability, no hace rendición de cuentas, no es transparente, pues eso es, así de sencillo, metafóricamente. Y eso es lo que se da normalmente. Entonces, muchachos, yo los invito a que con estas ideas que les he dejado, que ustedes sigan siendo felices, pero felices en su profesión, para bien del país, para bien de la sociedad, y para que ustedes sean unos dignos representantes de la Universidad Militar Nueva Granada el día de mañana, que ustedes sean los demostrar, que digan, mire, los contadores públicos neogranadinos son los mejores porque tienen los mejores valores. Nosotros les dimos aquí las conductas para que mejoren la sociedad, para que mejoren los negocios. Por eso yo me siento orgulloso. Y ustedes han notado en esta disertación de 1 hora larguita que me he motivado, que me he salido un poquito, pero es porque es que yo siento la profesión. Y ustedes también, muchachos, tienen que sentir la profesión. Porque cuando uno no siente lo que hace con cariño, con amor, como lo hacen, vuelvo y repito, las fuerzas militares, la Policía Nacional, ellos lo hacen con cariño para nosotros. Y ustedes que van a ser profesionales de esta casa de estudios, tienen que hacer el trabajo con cariño. Ustedes van a ser los referentes el día de mañana de esta casa de estudios. Por eso, a ustedes les deseo feliz día. Y el feliz día de los contadores es todos los días. Y procuren ustedes por ser siempre, tener calidad. Ustedes han visto que muchas personas le dicen en la calle, oiga, usted es calidad. Oiga, ¿cómo hace las cosas usted bien? Usted es calidad. ¿Calidad qué es? 3 palabras, mi general. Hacer las cosas bien. ¿Y desde cuándo? Desde el principio. Eso es calidad.
Eso no lo digo yo, eso lo dijo Chikawa, Imauchi, todos estos autores de tratadistas de calidad. Por eso nosotros en la entidad que yo presido tenemos estas certificaciones de calidad, porque procuramos hacer todos los días las cosas mejor. ¿Para bien de quién? Para bien de todos los colombianos. Y por último, muchachos, en nuestro país se ha perdido una palabra, y ustedes no la pierdan, muchachos. Es esta palabra que yo les voy a colocar aquí. Dar las gracias. Hay muchos muchachos, y yo lo he visto porque yo soy usuario ocasionalmente de Transmilenio. Y hace 15 días vi este caso y lo voy a comentar. 10 muchachos sentados en las mejores sillas del bus. Y se subieron personas de la tercera edad, señoras con niños de brazos. ¿Y ustedes creen que alguno de ellos se paró a darle el puesto a estas personas? ¡Ninguno! Y yo tomé el atrevimiento, así me hubieran dicho lo que me hubieran dicho. Y oiga, muchachos, ¿ustedes no creen que están muy jóvenes para ustedes ser atentos con estas personas que necesitan viajar más cómodos que nosotros? Eso fue una vergüenza para esos tipos. Los muchachos se pararon y le dieron el puesto a las personas. Y la señora le dijeron, oiga, ¿cómo les agradecemos? ¿Qué es eso? Ser grato, ser gracias. Y lo que nosotros hacemos es esto, hacer público lo público. ¿Por qué? Porque es que cuando uno hace lo público, ¿quién gana? Pues por supuesto que ganamos todos, porque nosotros somos los socios de la mejor empresa que existe en el 1.300.000 o 400.000 kilómetros cuadrados que somos la parte continental, que se llama Colombia. Y eso es lo que nosotros queremos. Eso era lo que yo quería comentarles, eso era lo que yo quería decirles. Ojalá que lo que yo les haya dicho les sirva. ¿Les sirva para qué? Para su formación académica. Y muchachos, mire, yo veo aquí, mi general, personas muy jóvenes, porque es que los grados de la escolaridad cambió notablemente. Y yo acostumbro a contar esta anécdota de mi vida. Al final, yo estudié en una escuela de pueblo y a mí me quisieron poner a estudiar en la escuela de pueblo antes de los 8 años y a mí no me recibieron en la escuela del pueblo, los maestros de la escuela del pueblo, porque había que llevar el registro civil de nacimiento y acreditar que yo tenía 8 años. Y a mí no me recibieron en la escuela del pueblo porque no había ni párvulos, ni preescolar, ni escolar, todas esas cosas que hay ahora. Entonces, entraba uno a estudiar de 8 años, más 5 de primaria, son 12 más 1, más 6 del bachillerato, y si hubiera sido algo de maquetas, 13 más 6, 19 o 20, listo. Y como uno salía cansado de estudiar, entonces un año por ahí a descansar y después iba a la universidad. Entonces uno se graduaba a los 26, 25 años de profesional y como empezaba a trabajar con esfuerzos, entonces se le daba a uno por estudiar por allá a los 27, 28 años una especialización y por allá a los 34, 35 lo que sigue. Hoy en día no, muchachos, ustedes terminaron su bachillerato a los 16 años, a los 15 años y medio, 4 años y medio de carrera, 21. Un año de especialización, otro de maestría y a los 23 o 24 años la escolaridad ha cambiado. ¿A qué me refiero yo con esto? Muchachos, que aprovechen ustedes su formación, aprovechen el alfabetismo, porque los escenarios cambiaron del siglo XX al siglo XXI y ustedes son los relevos generacionales nuestros. Entonces aprovechen eso para ser gente de bien y gente que le sirva a la sociedad y al país. Muchas gracias, mi general, y gracias a ustedes.